Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Juliana Bonifacio. Vamos a continuar con el módulo de medio interno, en esta oportunidad con la clase de los trastornos de la arginina vasopresina, o más bien conocida como hormona antidiurética. La arginina vasopresina o la hormona antidiurética es producida por las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Los axones de estos núcleos alcanzan la neurohipófisis, donde la BP o HAD es almacenada y liberada en respuesta a una serie de estímulos. Forma parte de un complejo sistema de la regulación del balance externo del agua, por lo que cumple un rol central en la regulación de la osmolalidad del líquido extracelular. La osmolalidad plasmática es el estímulo más sensible para su síntesis y liberación. Acá les coloco nuevamente este gráfico en donde vemos cómo no solamente la hormona antidiurética y la sed intervienen en la normonatremia y en la conservación del volumen del LEC, sino también como otros estímulos, como la disminución del volumen circulante efectivo a través de los receptores y el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, intervienen en esta regulación, como así también tienen un efecto en menor medida sobre el mecanismo de la sed y la hormona antidiurética. Recuerden los gatillos osmóticos que ya lo hablamos en las clases anteriores, de 282 miliosmoles por kilo o 140 de natremia para la hormona antidiurética y un poquito más en la osmolaridad plasmática y 145 de natremia para la sed. Recién dije que la osmolalidad plasmática es el estímulo más sensible para la liberación de la hormona antidiurética, pero también habíamos visto que hay otros estímulos, como los que están acá abajo a la derecha, que pueden intervenir en la liberación de la misma, como el dolor, la inflamación. En diversas neoplasias también tenemos liberación de la ABP, como síndrome paraneoplásico, afecciones respiratorias y el sistema nervioso central, como neumonías, meningitis, entre otras. Uno de los principales síndromes de alteración de esta hormona es el de la secreción inadecuada de la arginina vasopresina u hormona antidiurética, en donde la regulación fisiológica de la secreción de esta hormona se encuentra comprometida y la ingesta de agua no es capaz de suprimirla. Tenemos una disminución de la excreción urinaria de agua libre, ya que la secreción del ABP escapa a la regulación habitual mediada por la osmolalidad del plasma y del volumen circulante efectivo, por lo cual no podemos diluir la orina, estamos en un estado de máxima antidiuresis. Podemos tener el desarrollo de hiponatremia si el ingreso de agua excede su excreción urinaria, y en pediatría suele tratarse de un trastorno de instauración rápida y de corta duración. Dentro de las causas tenemos alteraciones en el sistema nervioso central, tumores, traumatismos, infecciones, hemorragias, afecciones respiratorias primarias como neumonías, crisis asmáticas, dolor, estrés, náuseas, vómitos, el estado periquirúrgico, o también puede ser secundario al uso de medicamentos como carbamazepina, ácido valproico, opioides, AINES, quimioterapia como la vincristina, el cisplatino, entre otros. Dentro de la fisiopatogenia habíamos adelantado un poco en la clase de sodio la expansión inicial del líquido extracelular en este estado de antidiuresis genera una distensión auriculoventricular que provoca una liberación de péptidos natriuréticos auriculares y tipo B de origen ventricular, que son antagonistas fisiológicos del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de la hormona antidiurética. Esto genera una natriuresis y un aumento de la fracción de excreción de urea y de ácido úrico y una restitución parcial o total del volumen del líquido extracelular. Estos mecanismos contribuyen con el desarrollo de hiponatremia en valores entre 120 a 129 si el agua aportada excede la cantidad de agua excretada. Suele producirse una reprogramación del umbral para la sed en un valor de osmolalidad plasmática menor
que la fisiológica. Recuerden que el umbral para la activación del mecanismo de la sed es de 292 miliosmoles por kilo. Esto explica la baja adherencia que los pacientes tienen cuando se les indica una restricción hídrica. La hiponatremia en caso de establecerse puede ser asintomática y de resolución espontánea o puede ser sintomática, que es raro, y producir manifestaciones clínicas de la encefalopatía hiponatrémica que también ya nombramos en la clase de sodio. Estas manifestaciones señalan que los mecanismos de adaptación cerebral a la hipotonicidad fueron superados o bien no funcionan de forma adecuada. Dentro de los criterios diagnósticos de este síndrome tenemos la clínica de la causa, ¿sí? Un leve y transitorio aumento de peso, una oliguria inicial, una osmolaridad unitaria mayor de 100 miliosmoles por kilo, incluso valores más altos, más de 300, y una densidad urinaria mayor de 1010, un sodio urinario más de 40 mil equivalentes por litro y una fracción de eliminación de sodio más de 2%, una osmolaridad plasmática disminuida, menos de 280 miliosmoles por kilo, una hiponatremia, menos de 130 mil equivalentes por litro, en el caso de que el aporte de agua supere el volumen excretado, y un aumento de la eliminación de la urea y el ácido úrico con una hipouricemia. El tratamiento siempre es de la causa. Una vez que tratamos la causa, este síndrome debería de tener una resolución. Pero si tuviéramos el desarrollo de una hiponatremia sintomática o esta se prolonga en el tiempo, debemos indicar la restricción del aporte de agua, entre el 60 al 70% de las necesidades de mantenimiento diarias. Esto reduce el agua corporal y propicia un aumento lento y sostenido de la anatremia. Esta restricción hídrica tiene que mantenerse hasta que se haya resuelto el síndrome y corregido la hiponatremia, es decir, tener un sodio mayor de 130. Recuerden que el valor de hiponatremia en donde uno instaura tratamiento es menor de 130, así que más de 130 ya estamos en condiciones de retirar el tratamiento. Se deben hacer control de peso, balances y controles de laboratorio pertinentes de natremia según el tipo de paciente que tengamos. Podría indicarse el uso de furosemida, pero esta medida no está evaluada en la edad pediátrica. Por otro lado, tenemos la diabetes insípida, en donde tenemos una incapacidad de la reabsorción de agua libre en el túbulo contorneado distal, ya sea por la ausencia de la arginina vasopresina, es decir, una diabetes insípida central, o por resistencia tubular a la acción de esta hormona, es decir, una diabetes insípida nefrogénica. Tanto la central como la nefrogénica pueden ser trastornos parciales o trastornos totales. Se caracteriza por la presencia de poliuria, que se define en pediatría con una diuresis de más de 2 litros por metro cuadrado día o más de 2 mililitros kilo hora en mayores de un año o más de 3 mililitros kilo hora en menores de un año. Una osmolalidad urinaria disminuida en menos de 300 miliosmoles por kilo y una hipernatremia o podemos tener un sodio plasmático normal. Si el mecanismo de la sed se encuentra intacto y el acceso de agua está asegurado, la reposición de agua libre por vía oral previene la hiperosmolalidad por hipernatremia, al tiempo que amplifica la poliuria. Los niños con hipo o adipsia y acceso limitado al agua, lactantes, niños pequeños, niños con trastornos neurológicos o pacientes posquirúrgicos, suelen desarrollar la hipernatremia. En la diabetes insípida central tenemos la disminución de la liberación neurohipofisaria de la hormona con desarrollo variable de la poliuria. Es idiopática hasta en el 50% de los casos y se sospecha que esté relacionada con una causa de tipo autoinmune. También puede ser de origen tumoral primario, infiltrativa, traumática, inflamatoria, infecciosa, hipóxica o bien puede ser una complicación postquirúrgica que puede ser transitoria o permanente. En el 75% de los posquirúrgicos de la resección de craneofaringema se ve el desarrollo de diabetes insípida. También existen formas familiares autosómicas recesivas, también pueden formar parte de grandes síndromes como la displasia septo-óptica y el hipopituitarismo congénito. El sodio plasmático está cerca del límite superior de la normalidad, que constituye un estímulo osmótico para la sed y también para la reposición de las pérdidas urinarias de agua. La ausencia del mecanismo conservado de la sed, así como no tener acceso al agua, propicia el desarrollo
de la hipernatremia. Entonces, la clínica se compone de poliuria, nocturia o nicturia y polidipsia en caso de que tengamos el mecanismo de la sed intacto. Luego de la resección de un craneofaringioma o después de un traumatismo de cráneo, puede desarrollarse la diabetes insípida central y consta de tres fases. Una fase poliúrica inicial, que inicia a las 24 horas y puede extenderse por 4 a 5 días. Se inhibe la liberación del ABP por una disfunción hipotalámica. Posteriormente tenemos la fase oligúrica o de antidiuresis, que dura de 1 a 14 días, debido a la liberación sostenida de ABP que se acumuló en las neuronas en degeneración, que puede acompañarse de hiponatremia si el aporte de agua excede la cantidad de agua excretada en la orina. Y por último, la fase de instalación de la diabetes insípida central en forma total o parcial. Algunos pacientes pueden cursar con dos fases, generalmente es la oligúrica y luego la fase de instalación. El diagnóstico de la diabetes insípida central, identificar la causa que lo está generando, si se puede, si fuera idiopática, se realizan todos los métodos complementarios y búsqueda de causas y se realiza por descarte. La presencia de poliuria, con una orina diluida, una densidad urinaria menor de 1005 y una osmolalidad urinaria menor de 300 milimoles por kilo, y una osmolalidad plasmática aumentada en el caso del desarrollo de la hipernatremia, con una osmolalidad de mayor de 300 milimoles por kilo. Si hay que diferenciar el trastorno de la diabetes insípida central de la nefrogénica, se puede realizar la prueba de la restricción hídrica y luego valorar la respuesta a la hemopresina, que lo vamos a desarrollar de forma breve más adelante. Tratamiento de esta patología tiene como objetivo disminuir la excreción de agua libre y así evitar la hipernatremia. El fármaco de elección es la desmopresina, que es un análogo sintético de la arginina vasopresina, y puede utilizarse de forma conjunta con otros fármacos que disminuyen la excreción de agua libre, como la hidroclorotiazida y los AINES, y acompañarse de una dieta baja en solutos, es decir, hiposódica e hipoproteica, ya que disminuye la carga renal de solutos, por lo que también disminuye la excreción urinaria de agua libre. Tanto la hidroclorotiazida como los AINES son más de elección en la diabetes insípida nefrogénica. La desmopresina tiene mayor actividad antidiurética que la ABP y está desprovista del efecto vasopresor. La dosificación de este fármaco es un proceso empírico o, como bien decimos, un proceso artesanal que combina la titulación del efecto terapéutico, es decir, la disminución de la poliuria, y la prevención de la sobredosificación, es decir, la generación de una hiponatremia. Se inicia con dosis bajas y se va aumentando hasta el control de los síntomas. La presentación de la desmopresina es en vía oral, intranasal, sublingual, subcutánea y endovenosa. Voy a hablar de forma breve de la vía oral. Se inicia generalmente con medio comprimido a la tarde-noche y se va titulando hasta alcanzar la respuesta deseada. Se puede dar 2 a 3 veces en el día, siempre lejos de la comida, porque las comidas disminuyen su absorción y por ende su efecto. Y el efecto inicia a las 2 horas de administrada con un pico máximo a las 4 horas. En pacientes sin acceso asegurado al agua, como lactantes, niños pequeños, niños con trastornos del SED, trastornos neurológicos, postquirúrgicos, es fundamental la reposición de las pérdidas urinarias de agua, volumen a volumen, con agua libre, vía oral o enteral. Si la vía oral o enteral está contraindicada, el agua libre tiene que reponerse por vía endovenosa con una solución salina que es hipotónica respecto al plasma, que es el cloruro de sodio al 0,45%. 1000 mililitros de esta solución tiene 500 mililitros de agua libre. Tenemos que hacer control de peso, los balances correspondientes, ritmo diuréticos reglados cada 4 o 6 horas y controles de natremia según la patología de base y la causa que le generó la diabetes insípida al paciente. En caso de que se desarrolle hipernatremia, tenemos que hacer la corrección del déficit de agua libre, ¿sí? Este cálculo se fundamenta en que la disminución del agua corporal total es proporcional a un incremento del sodio plasmático. El agua corporal total varía con la edad, como vimos en la primera clase,
pero puede generalizarse como el 60% del peso magro y se presume para una anatremia normal de 140 miliequivalentes por litro. La diferencia entre el agua corporal total normal y la real representa el déficit de agua libre expresado en litros. Como ya vimos en la clase de hipernatremia, el sodio plasmático no debe disminuir más de 10 a 12 miliequivalentes litro día. En base a eso, dependiendo de la magnitud de la hipernatremia, se define el tiempo de reposición del déficit. Y se parte de la premisa, como también ya vimos, de que 4 mililitros por kilo de agua libre disminuyen un miliequivalente por litro de sodio plasmático. Van a ver que al final de la diapositiva tenemos el cálculo del déficit de agua libre, que es 4 mililitros por kilo, y a ese resultado se lo multiplica por el delta sodio, que es el sodio real del paciente en este momento menos 140. Quizás vean en otras bibliografías que hay varias fórmulas para calcular el déficit de agua libre. Pueden utilizar cualquiera porque todas llevan al mismo resultado. El déficit se debe reponer por vía oral o enteral de forma electiva, y si estuviera contraindicada la vía oral, se tiene que hacer por vía endovenosa. Este déficit se tiene que agregar a las necesidades de mantenimiento diarias. Se tienen que contabilizar las pérdidas y reponerlas en paralelo volumen a volumen. Es decir, que el paciente va a recibir su plan de mantenimiento más el déficit de agua libre y además se le van a reponer las pérdidas. Se tiene que hacer un control de peso, balances y de natremia según el tipo de paciente que tengamos. Y como dijimos previamente, el ritmo de infusión de la corrección del déficit se fija según la anatremia, como también vimos en la clase de sodio. Tenemos brechas de natremias y el tiempo en horas para pasar ese déficit. Es el mismo que vimos en la clase de sodio. Vamos con un ejemplo. Tenemos un paciente de 10 kilos que tiene una diabetes insípida central secundaria a una histiocytosis, presenta poliuria y una anatremia de 165 miliequivalentes por litro. Hay que calcular el déficit de agua libre. Recuerden que es 4 mililitros por el peso, en este caso nuestro paciente pesa 10 kilos. Y a este resultado hay que multiplicarlo por el delta sodio, que es el sodio real menos 140. Esto me da 1000 mililitros, es decir, un litro que le tengo que reponer a este paciente. Y por la anatremia que tiene el paciente hay que reponer este déficit en 48 horas, es decir, 500 mililitros en un día y 500 mililitros en el otro día. Recuerden que es muy importante la corrección lenta de la hipernatremia debido a que una corrección rápida propensa al desarrollo de edema cerebral. Idealmente, como dijimos previamente, debería reponerse el agua libre por vía oral, y si estuviera contraindicada, debemos utilizar la vía parenteral con la solución hipotónica de cloruro de sodio al 0,45%, recordándoles que un litro tiene 500 mililitros de agua libre. Entonces, ¿cómo lo indicaríamos si fuera por vía oral? Es un litro de agua libre en 48 horas, 500 mililitros por día. Y si es por endovenosa, tenemos que utilizar 2 litros de cloruro de sodio al 0,45 en 48 horas. Recuerden que eh, por litro tenemos medio litro de agua libre y nosotros tenemos que pasarle un litro entero de agua libre. Por eso usamos 2 litros. Y entonces la indicación final sería un litro de cloruro de sodio al 0,45% por día. Y por último, la diabetes insípida nefrogénica. Se caracteriza por la resistencia tubular a la acción de la hormona antidiurética. Es una patología que puede ser esporádica o familiar, siendo más frecuente la primera. Dentro de las causas esporádicas tenemos la enfermedad renal crónica, nefropatías tubulointersticiales, la hipercalcemia, la hipercalciuria, la hipopotasemia, tratamientos crónicos como por ejemplo litio, anfotericina B, quimioterapia como el cisplatino, entre otros. Y la forma familiar es la menos frecuente. La causa más común es la herencia ligada al X. Dentro de la clínica de este tipo de diabetes tenemos signos y síntomas de la patología que le da el origen o la causa que le da el origen, asociado a poliuria, nocturia o nicturia, polidipsia, constipación, irritabilidad, un paciente con rechazo alimentario, mal progreso ponderal y episodios previos de deshidratación.
El diagnóstico se basa en los antecedentes y en la clínica y también, como en la diabetes insípida central, tenemos que ver la densidad urinaria, la osmolaridad urinaria y la osmolalidad plasmática en el caso de que se desarrolle la hipernatremia, con los mismos valores. Y nuevamente les digo que si hay que diferenciar este trastorno de la diabetes insípida central, se puede hacer la prueba de restricción hídrica y luego valorar la respuesta a la desmopresina, que al final de la clase vamos a hacer una breve reseña al respecto. El tratamiento siempre es de la causa. Por ejemplo, si fuera provocada por la administración de un antibiótico, deberíamos suspender esa infusión y valorar la respuesta. Una dieta baja en solutos, como ya explicamos previamente, cuál es el fundamento, y el uso de diuréticos. La hidroclorotiazida es el primer tratamiento. Puede ser administrada sola o en conjunto con la dieta hiposódica, ¿sí? Esto genera un estado de contracción del volumen. Tiene una acción paradojal, no funciona como diurético, sino que genera un aumento de la reabsorción del filtrado glomerular en el túbulo renal proximal y hace que esto reduzca la cantidad de líquido disponible para excretarse. Los AINES, el ibuprofeno más que nada, que se utiliza en pediatría, genera una disminución de la producción de las prostaglandinas. Esto disminuye la tasa de filtrado glomerular y reduce la poliuria en un 25 a 50%. Y si llegara a haber hipernatremia, tenemos que corregir el déficit de agua libre, como explicamos previamente. Y por último, para cerrar la clase, vamos a hacer una breve reseña de la prueba de la restricción hídrica y la administración de la desmopresina. Esta prueba nos facilita y nos guía para poder diferenciar la polidipsia primaria de la diabetes insípida y a su vez, dentro de la diabetes insípida, cuando el mecanismo no está muy claro, diferenciar entre la central y la nefrogénica. Como les decía, no es el objetivo de la clase que sepan la prueba, pero es una breve reseña al respecto. El paciente tiene que pasar un periodo en restricción hídrica, es decir, no recibir agua, y luego de eso se le administra la desmopresina. En ese primer momento de la restricción hídrica se tienen que hacer controles de peso, controles de diuresis, de osmolalidad plasmática y urinaria. Y posteriormente, con la administración de la desmopresina, también se ve la anatremia, el peso y la osmolalidad urinaria y plasmática. En la diabetes insípida central y nefrogénica, el paciente en el momento de la restricción hídrica, si tiene conservado el mecanismo de la sed, va a manifestar mucha sed. Se va a ir evaluando la anatremia con un aumento de la osmolalidad plasmática, ¿sí? Y una osmolalidad urinaria disminuida. En el momento que se le administra la desmopresina, si fuera una diabetes insípida central, tenemos un aumento de la osmolalidad urinaria a más del doble, con un descenso de la diuresis. En formas parciales, la osmolalidad urinaria aumenta entre el 15 y el 50%. En el caso de la nefrogénica, cuando se administra la desmopresina, la verdad que la osmolalidad urinaria no aumenta, ya que sabemos que es una resistencia tubular a la acción de la hormona, o bien aumenta muy poco, un 9%. En las formas parciales el aumento es un poco mayor, pero nunca supera a la osmolalidad de 300 miliosmoles por kilo. Y en la polidipsia primaria, el paciente en la restricción hídrica puede o no manifestar sed, la anatremia no va a variar mucho, así como la osmolalidad plasmática tampoco. La osmolaridad urinaria es mayor de 600 miliosmoles por kilo en la fase de restricción hídrica, o sea, es normal, y en la fase de la administración de la desmopresina aumenta tan solo un poco, un 10%, ya que la liberación endógena de la ABP está intacta. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de los trastornos de la arginina vasopresina. Les dejo la bibliografía que consulté y mi mail por cualquier consulta o duda que les surja. Espero que anden bien y les haya servido de la clase.